Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en este video vamos a seguir avanzando con el tema de ecuaciones con números racionales, ¿sí? Y hoy vamos a ver ecuaciones en donde se debe aplicar la propiedad distributiva para despejar la incógnita, ¿sí? Pero primero lo que vamos a hacer es vamos a recordar la propiedad y después vamos a ver ejemplos en donde pueden aparecer tanto la propiedad distributiva para la multiplicación como para la división. Recordemos que para cada una de las distributivas, ¿sí?, tanto como de la multiplicación o de la división, puede ser respecto de la suma o respecto de la resta, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver primero la propiedad distributiva para la multiplicación con respecto a la suma, ¿sí?, y después con respecto a la resta, y después vamos a pasar a la división. Entonces, con la multiplicación, ¿cómo se va a dar con respecto a la suma y a la resta? Yo voy a tener un paréntesis, ¿sí?, donde hay un término que tiene x, ¿sí?, en este caso 3 cuartos, y un término que no tiene x, ¿sí?, en este caso 8 novenos. Nosotros ya sabemos de años anteriores que no podemos ni sumar ni restar algo que tiene x con algo que no lo tiene, ¿sí? No podemos sumar, por ejemplo, x más 1. ¿Por qué? Porque x es algo que yo no conozco. Entonces no puedo sumar algo que no conozco con algo que sí conozco, ¿sí? Entonces no podemos sumar el 3 cuartos de x con el 8 novenos, ¿sí? Por el simple hecho de que el 3 cuartos tiene x y el 8 novenos no tiene x, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a sacar este paréntesis si no podemos sumar los términos que hay dentro? Para eso tenemos el término que está afuera, el 1/2. El 1/2 está multiplicando a todo el paréntesis. Entonces vamos a usar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la suma. ¿Por qué es con respecto de la suma? Porque hay una suma dentro, ¿sí? En este caso, en el ejercicio, en el segundo ejercicio, en el segundo ejemplo, hay una resta. Entonces, por eso le ponemos con respecto a la resta. Entonces, ¿qué va a ser el número que está afuera? ¿Sí? El factor que está afuera se va a distribuir, por eso propiedad distributiva, se va a distribuir a ambos términos para poder sacar el paréntesis. ¿Cómo se hace? El 1/2 se multiplica al 3 cuartos de x, entonces queda 1/2 por 3 cuartos de x, más, ¿sí?, más, le ponemos la suma, 1/2 por 8 novenos, o sea, repetimos el 1/2 porque se distribuye, ¿sí? Entonces, 1/2 por el primer término, más 1/2 por el segundo término. Y resolvemos por separado, ¿sí? Nos quedó este primer término, 1/2 por 3 cuartos de x. Lo que sí sabemos es que un número que tiene x con un número que no tiene x no se puede ni sumar ni restar, pero sí se pueden multiplicar, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, tengo 2x y quiero multiplicar 3 veces a eso que no conozco, ¿sí?, o sea, quiero multiplicarlo por 3, supongamos que tenemos 2x y lo quiero multiplicar por 3, yo a eso que no conozco lo puedo multiplicar, aunque no sepa cuánto vale, ¿sí? Yo sé que si a eso que tengo lo multiplico por 3, ¿sí?, y ya tenía 2x, ¿sí?, eso va a ser 6x, 2 por 3, ¿sí?, 6 veces lo que no conozco, ¿sí? No importa cuánto valga eso que no conozco, ¿sí? Pero yo sé que si tengo 2 y después lo multiplico por 3, voy a tener 6, ¿sí? Entonces acá yo puedo multiplicar, ¿sí?, una fracción que no tiene x con algo que sí. Entonces 1/2 por 3 cuartos, ¿sí?, me va a dar, ¿sí?, 3 octavos, como dice acá. ¿Sí? Eso sería en cálculos auxiliares, ¿no? Pero bueno, acá lo estamos poniendo todo, vamos a ver la aplicación de la propiedad, ¿no? Y después, 1/2 por 8 novenos, ¿sí?, que da 4 novenos. ¿Sí? Entonces me queda 3 octavos de x más 4 novenos. Esto no se puede sumar porque uno tiene x y el otro no. Voy a la resta. 1/2 menos 6x, todo multiplicado por 2 tercios. Entonces, de izquierda a derecha, el 1/2 se multiplica por el 2 tercios, acá está, menos el 6x se multiplica por el 2 tercios. Entonces queda 1/2 por 2 tercios, 1 tercio. 6 por 2 tercios queda 4. Y le agregamos la x,
¿sí? Cuando se multiplica el término que tiene x con el que no, ¿sí? Queda el número, la parte numérica, digamos, quedaría 6 por 2 tercios. Y la x sigue quedando, como en el 3 octavos. ¿Sí? Multiplicamos un medio por 3 cuartos, dio 3 octavos y le conservamos la x. Distributividad de la división, ¿sí? Va a aparecer así, ¿sí? Puede aparecer así la distributividad de la división. ¿Cómo se resuelve esto? La x adelante tiene un 1, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo que hice la multiplicación, pero con la división, ¿sí? Y voy a tener que trabajar, como acá hay un 1, ¿sí? Y debajo tengo un 4, voy a trabajar con una fracción, ¿sí? Entonces el 4 se va a distribuir a cada uno de los términos que está arriba. En este caso para la suma, ¿sí? Es 1, ¿sí? 1 de la x dividido 4 y este 1 dividido 4. Como este primero tiene x, entonces va a quedar 1, ¿sí? 1 dividido 4, un cuarto, ¿sí? Un cuarto de x, más 1 dividido 4, un cuarto, ¿sí? Queda en fracción. No hagan 1 dividido 4 y lo pongan en decimal, porque después lo van a tener que pasar a fracción, ¿sí? Entonces pónganlo directamente en fracción. Eso es para la suma, ¿sí? Para la resta, ¿sí? Es lo mismo, pero en vez de ponerle una suma acá, en el medio le ponemos una resta. 3 quintos de x, ¿sí? El 5 se distribuye a los dos términos, menos 7 quintos, ¿sí? El 5 se distribuyó a los dos términos que estaban arriba, ¿sí? Aclaración importante, como estamos trabajando o ejercitando con multiplicación y división, debemos aplicar la regla de signos. ¿En dónde se va a dar esta regla de signos? Porque acá yo puse todos números que se distribuían, pero todos los números tienen una particularidad, que son positivos, ¿sí? Un medio, 2 tercios, 4, 5, son positivos. ¿Qué pasa cuando hay un número negativo distribuyéndose? Entonces tenemos que tener en cuenta la regla de signos. Ahora en los ejemplos voy a poner un ejemplo donde pasa de que hay una división, perdón, una multiplicación con distributiva y va a aparecer un número negativo. Entonces vamos a ver cómo trabajamos a partir de ahí, ¿sí? Entonces vamos a los ejemplos para ver cómo se da dentro de un ejercicio y después vamos a pasar las actividades para que ustedes hagan a partir de lo que yo les voy a explicar ahora. Vamos a los ejemplos. Primer ejemplo, menos 2 quintos por, entre paréntesis, x menos 0,2, cierro el paréntesis, igual 0,6 menos un cuarto de x. Bien, acá lo que voy a hacer primero es pasar todo lo que esté en decimal a fracción, es decir, el 0,2, que ya lo vamos a hacer rápido porque ya a esta altura ya lo habíamos incorporado el tema. 2 décimos, simplifico, un quinto, 0,6, 6 décimos, simplifico, 3 quintos. Entonces voy a escribir el ejercicio x menos 0,2, que era un quinto, igual 3 quintos menos un cuarto de x. Y ahora sí empiezo a ejercitar. ¿Cómo voy a hacer? Acá me aparece otra vez una resta entre un número con x, ¿sí? Y un número sin x. Entonces no puedo restarlos. Pero sí tengo un número afuera que me habilita a poder hacer una distributiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la distributiva entre menos 2 quintos por el número con x. Y ojo acá, ¿sí? Ojo acá, porque el número que está multiplicando afuera es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se multiplique por este número que también es negativo, ¿sí? Acá tengo que tener cuidado, ¿sí? Y muy atento con la regla de signos. Tengo un número negativo y lo multiplico por otro número negativo, entonces me va a quedar más 2 quintos por un quinto. Es igual a 3 quintos menos un cuarto de x. Acá también lo que vamos a hacer es, ahora que
que hagamos las cuentas es agregar, porque en los otros ejercicios del video pasado no teníamos las x a ambos lados de la igualdad, lo teníamos de un lado solo, ¿sí? Entonces vamos a hacer 2 por 1, ¿sí? Vamos a explicar lo de la distributiva y también vamos a explicar qué pasa cuando hay x de ambos lados de la igualdad, ¿sí? Igual, acuérdense que esto lo aplicaron, ¿sí?, en primer y segundo año porque vieron con números naturales y números enteros, entonces se hace de la misma manera, lo único que acá aparecen fracciones, ¿sí?, pero se realizan de la misma manera, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo agrupamos las x. Entonces, menos 2 quintos por x, ¿sí?, multiplico un número por x, me va a quedar menos 2 quintos x, ¿sí? Y 2 quintos por un quinto lo voy a tener que hacer acá. 2 quintos lo multiplico por un quinto, ¿sí? No puedo simplificar nada, cruzado, o ningún numerador con ningún denominador, entonces me queda 2 por 1, 2, 5 por 5, 25. Entonces me queda más 2 sobre 25 es igual a 3 quintos menos un cuarto de x. Y lo que voy a hacer acá es, como acá hay dos términos que tienen x y dos términos que no, ¿sí?, generalmente yo lo que hago es, para guiarme, digo, bueno, ¿cuántos términos hay con x? Entonces los marco con algo, algo simbólico que los junte, ¿sí?, o los una, ¿sí? Por ejemplo, no me anda un arquito, ¿sí? Este término y este término tienen x, y este término y este término no tienen x. Entonces, los que tienen el arquito arriba se tienen que juntar, y los que no tienen el arquito arriba o tienen la cajita arriba se tienen que juntar también. Entonces, ¿cómo hago que se junten? ¿Sí? Voy a bajar un poquito la hoja, así se ve. ¿Cómo hago que se junten? Bueno, primero tengo que decidir hacia dónde voy a pasar las x y hacia dónde voy a pasar los números que no tienen x. Entonces, supongamos que yo elijo las x pasarlas de la izquierda del igual. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 2 quintos de x, y el menos un cuarto, como está restando, lo voy a pasar a sumar, ¿sí? Lo voy a pasar a sumar. Y de este lado que tengo el 3 quintos, y se tiene que juntar con el otro de la cajita, o sea, el 2 sobre 25 que está sumando, entonces tendría que pasar a restar. Entonces tengo que hacer dos cuentas. Ahora sí puedo sumar. ¿Por qué puedo sumar? Porque acá yo tengo dos términos que sí tienen x, entonces comparten la x. Entonces puedo hacer cuentas entre ellos. Entonces voy a hacer la cuenta menos 2 quintos más un cuarto. ¿Sí? Después hago esta cuenta y le agrego la x, ¿sí? Lo que me dé la cuenta sumado a la x, junto con la x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar el denominador común. Entre 5 y 4, 20. Divido por 5, multiplico por 2, me da menos 8. ¿Sí? Acuérdense que este es negativo, este número es negativo, entonces al 8 le tengo que poner el menos, ¿sí? No se olviden de eso. Más 20 dividido 4, 5 por 1, 5. Entonces me queda menos 3 sobre 20. Entonces acá pongo menos 3, 20. 3 quintos menos 2 sobre 25. Saco el denominador común. No hace falta multiplicar los dos números. ¿Por qué? Porque el 25 ya está en la tabla del 5, entonces lo puedo sacar como denominador común. Entonces, divido por 5 y multiplico por 3, 15. Menos, divido por 25 y multiplico por 2, 2. Entonces me queda 13 sobre 25. Último paso, x es igual a 13 sobre 25 dividido, ¿sí? Este número está, acuérdense, multiplicando la x, ¿sí? Esperen que no lo ven ahí.
perdón, ahí no lo veían. Este número está multiplicando a la x, ¿sí? Entonces, perdón, este número, ¿sí? Está multiplicando. Entonces cuando pase, va a pasar dividiendo y con el mismo signo, ¿sí? Entonces menos 3 sobre 20. Y entonces vamos a hacer la cuenta acá. 13 sobre 25 dividido menos 3 sobre 20. Entonces acá voy a tener que multiplicar por menos 20 tercios. ¿Qué voy a tener que aplicar acá? La propiedad, perdón, la regla de signos, ¿sí? Porque uno es positivo y el otro es negativo, o sea que yo sé que el resultado me tiene que quedar negativo. Acá puedo simplificar el 25 y el 20 por 5, entonces me queda así, me queda dividido 5, 5, dividido 5, 4, ¿sí? Y acá no puedo simplificar más nada, entonces hago 13 por 4, ¿sí? Me queda 52. Y 5 por 3, que me queda 15. Entonces el resultado es menos 52 sobre 15. ¿Sí? Vamos al segundo ejemplo. Bueno, tenemos el segundo ejemplo. Lo que vamos a fijarnos es si tenemos algún decimal para pasar a fracción, que en este caso no pasa. Así que lo que vamos a hacer es directamente comenzamos a resolver. ¿Qué hacemos primero? Acá lo que vemos es una distributiva con respecto a, distributiva de la división con respecto a una suma, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es distribuir, ¿sí? Nos va a quedar 2 sextos de x, ¿sí? El 6 se distribuye a ambos, más 3 sextos. ¿Sí? El 6 se distribuye a los dos términos, igual a 8x más 7 sextos. Si yo me doy cuenta, ¿sí? Me doy cuenta, acá en las dos fracciones, en estas dos fracciones, hay algo en particular y es que se pueden simplificar. Entonces si yo tomo el 2 sextos, esto me va a quedar un tercio. Y si yo tomo el 3 sextos, me va a quedar un medio. Entonces puedo directamente copiarlo ya simplificado ambos resultados. Y ahora sí empiezo a trabajar. 8x más 7 sextos. Y ahora sí empiezo a trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? De la misma manera yo tengo los términos que tienen x con un arco y los términos que no con una caja, ¿sí? Entonces lo que voy a tener que hacer es juntar los términos que tienen arco, juntar los términos que tienen caja, ¿sí? Voy a hacerlo al revés, voy a pasar la x hacia el otro lado, para que vean que la x no siempre se pasa para el lado izquierdo, porque generalmente lo que se hace es pasar la x hacia el lado izquierdo. Y en realidad es indistinto para dónde se pase la x, porque si está bien el pasaje va a dar de la misma manera, ¿sí? Pase para la izquierda o pase para la derecha, ¿sí? Me tiene que dar el mismo resultado. Entonces yo voy a pasar ahora las x para la derecha, no por una cuestión de que se tenga que hacer así, sino por una cuestión de que yo elijo para dónde pasar mis términos. Entonces lo que voy a hacer es, una vez que hice la distributiva, agrupo. Entonces el 1/2 de acá me va, como yo los términos de que tienen arco, ¿sí? Los voy a pasar para la derecha, entonces de la izquierda me van a quedar los que tienen caja. Entonces el 1/2 queda acá y el 7 sextos, como está sumando, pasa a restar. Y de este lado tengo el 8x y el 1/3, ¿sí? Acá adelante no tiene nada, por lo tanto es positivo, ¿sí? Por lo tanto es una suma. Entonces
pasa restando. Entonces voy a hacer estas cuentas. 1/2 menos 7/6. Saco el denominador común 6, porque el 6 está en la tabla del 2. Divido por 2, multiplico por 1, 3. Menos. Divido por 6, multiplico por 7. 3 menos 4. 3 menos 7, perdón. Menos 4 sextos. ¿Sí? Este menos 4 sextos se puede simplificar y me va a quedar menos 2 tercios. Acá me queda menos 2 tercios. Y 8 menos 1/3. ¿Sí? Las X. El 8 le puedo poner abajo el 1. Saco el denominador común 3. Divido por 1. Multiplico por 8, 24. Divido por 3. Multiplico por 1. Entonces me queda 23 tercios. 23 tercios. Y me acuerdo de ponerle la X, ¿sí? Porque los dos tienen X. Sigo un poquito más abajo. Sigo un poquito más abajo. Este término, que está multiplicando a la X, ¿sí? No se pone la multiplicación, pero uno tiene que saber lo que está multiplicando. Tiene que pasar hacia el otro lado dividiendo. Entonces me queda menos 2 tercios dividido 23 tercios. Entonces voy a hacer esa cuenta. Menos 2 tercios dividido 23 tercios. Esto me va a quedar menos 2 tercios por 3 sobre 23. Los 3 los voy a simplificar y me van a quedar 1 y 1. Y entonces voy a hacer 2 por 1 y 1 por 23. Teniendo en cuenta, ¿qué cosa? La regla de signos. ¿Sí? Negativo y positivo. O sea que esto me va a quedar menos 2 y abajo 23. Entonces la X va a ser igual a menos 2 sobre 23. Y así terminamos el ejercicio. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos con la explicación de las propiedades distributivas. Cualquier cosa que necesiten consultarme, ya saben los canales de comunicación, así que me pueden consultar cualquiera de sus dudas. ¿Sí? Espero que les haya servido, ¿sí? Y bueno, después estaré mandando los ejercicios. Les mando un abrazo grande.